Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. De verdad que s- tenemos un gran privilegio de estar nuevamente, como cada de Shabbat, como de costumbre, enseñando la Torá, mis amados. Una porción hoy maravillosa, como siempre, ¿no? Donde vamos a aprender cosas tremendas, cosas importantísimas de nuestra fe, de este camino que estamos caminando, que es el camino de la Torá, cada día más haciéndose más angosto, ¿eh? Pero eso es bueno porque estamos desarrollando nuestras habilidades, estamos creciendo en el camino de esta fe. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición y de gran ayuda para su vida. Le habla Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana, país hermoso, maravilloso. Así que sea bienvenido también. Si quiere venir algún día aquí, venga, que estamos para servirle también. Usted tiene una casa aquí con nosotros. Así que gracias a todos ustedes. Exhortarle a todos los que no se han suscrito a nuestro canal, por favor, que se suscriban. Vayan ahí a nuestro canal en YouTube, comparta las enseñanzas, pero lo más importante, aprenda. Hay mucho material, hay muchas charlas. Cualquier pregunta, estamos disponibles. Escríbanos por ahí. Los que tienen nuestro WhatsApp, escríbanos por ahí. También le invito a ver nuestras páginas también en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Tenemos varios grupos también en Facebook llamados la Escuela de Raíces Hebreas. Ahí hay clases muy buenas. Tenemos una página también personal, el Fernando Graciano, otra página llamada Or Emet Yeshua también, que tiene muchos años, donde ahí ponemos artículos interesantísimos de todos los temas que tienen que ver con las raíces hebreas y con la Biblia. Ahí usted aprenderá cosas muy poderosas, de todos los temas que usted se puede imaginar. Ahí tenemos más de 5.000 artículos, ensayos, temas académicos, temas idiomáticos, de todo un poco. Así que vaya, cada día ponemos enseñanzas, establecemos reflexiones y ahí usted puede aprender mucho de la cultura hebrea y del idioma hebreo. Así que gracias por eso, por ser parte de esta plataforma, de este ministerio, y agradecemos también todas sus contribuciones en todo sentido y esperamos que el Señor retribuya sus vidas conforme a su fe. Así que hoy vamos a estudiar la porción Shoftim, como he dicho, y le hemos llamado a esta meditación de hoy, este comentario, este shiur, como se le conoce, este comentario de la Torá, cómo ser tamín, cómo ser íntegros. Mi amado, fuimos llamados a ser íntegros, fuimos llamados a ser rectos. Así que permítame iniciar en esta porción maravillosa, hoy del segundo día del mes de Lul, en la cual nos encontramos, haciendo Teshuvah. Así que le exhorto también en cada día, luego de caer el sol hasta la medianoche, antes de la medianoche, usted pueda hacer la sejilot, se coloque su talit y vaya a la presencia de Shem y ore por misericordia. Órele a Dios que los 13 atributos de la misericordia sean extendidos a usted, para que cuando llegue el día de Yom Teruah y se abran los cielos, escuchemos el sonido del shofar, podamos ser inscritos en el libro de la vida. Hoy, 19 de agosto del 2023, estaremos viendo la porción Shoftim, que está en el libro de Deuteronomio 16, verso 18, al capítulo 21, verso 17. También hemos estudiado en esta semana la porción de la Haftará, donde hemos leído Isaías 51, 12 a Isaías 52. Y también hemos estudiado dentro del Brit Hadashah, o sea, el pacto renovado, también Mateo 23. Una porción maravillosa. El exhorto a que lea Mateo 23, pero también que lea Mateo 24, Mateo 25. Estas tres versos están unidos. Leer Mateo 23, Mateo 24 y Mateo 25 le traerá todo el panorama de lo que él está hablando. Ahí hay cosas maravillosas. Así que permítame iniciar dándole la bienvenida a todos ustedes este, este, este tiempo de la porción Shoftim. Miren, en esta porción Shoftim, mis amados, Moisés instruye al pueblo de Israel para designar jueces y policías en cada ciudad. Y es por eso que proclama esta expresión maravillosa que reza: justicia, justicia perseguirás. Escucha esta proclamación. Le está ordenando al pueblo de Israel
que persigan justicia. Pero no solamente que persigan justicia, porque perseguir justicia por perseguir justicia no tiene sentido. Luego de perseguir justicia, esto envuelve también a administrar sin corrupción y sin favoritismo. Debemos entonces ser buenos administradores de la justicia. Es por esa razón que los crímenes deben ser investigados meticulosamente y la evidencia examinada debe ser examinada a fondo. Un mínimo de 2 testigos verosímiles es requerido para cada condena y castigo. Es por esa razón que hay que entender hoy que en cada generación, nos dice Moisés en esta porción, que habrá personas encargadas de interpretar y de aplicar, de administrar las leyes de la Torá. Por eso está escrito, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torá es que vamos a administrar justicia, que ellos te enseñarán y el juicio que te instruirán harás. Oh Dios, qué hermoso. Sí, porque hay mucha gente que quiere administrar su propia justicia. Pero aquí Dios te dice, de acuerdo a la Torá, que ellos te enseñan. ¿Quiénes son esos? Los jueces, los líderes, los que administran justicia. Es por esa razón que un país, mis amados, hablando en un término de ya de naciones, cuando la justicia es pervertida, los países fracasan. Es por eso que dice, harás conforme a lo que te enseñen y conforme al juicio que te instruyan. Pero dice algo poderoso que quiero llamar que usted vea la atención, que tome la atención aquí. Y dice, no te desviarás de lo que te dirán, rectitud, ni a la derecha ni a la izquierda. Los jueces, mis amados, que vamos a estudiar aquí, Shoftim, también incluye las prohibiciones contra la idolatría. También incluyen las prohibiciones contra la brujería, las leyes que gobiernan la denominación de un rey. También enseñan las indicaciones para la creación de ciudades de refugio para el asesinato no intencional. También son explicadas en esta porción varias leyes sobre la guerra. También nos habla de la excepción de la batalla de quien recién se casó. Hay una excepción para el que se casó recientemente y va a una guerra. Por eso instruye que él construyó una casa, plantó un viñedo y es temeroso de un corazón suave, dice. Es por esa razón que la exigencia de ofrecer la paz antes de atacar una ciudad también es enseñada en esta porción. Es decir, de igual manera, enseñada en esta porción Shoftim, la prohibición de destrucción injustificada de algo valioso, ejemplificada por la ley que prohíbe cortar árboles frutales durante el sitio de una ciudad. Qué interesante que este concepto de administrar justicia, de caminar en rectitud, como hemos visto, tiene que ver con los árboles, ya que los árboles son tipificación de la rectitud. Su posición geográfica, su posición erecta representa esto. Es por eso que el pueblo de Israel muchas veces es tipificado con un árbol. Me llama mucho la atención el verso que dice en Isaías, como los días de un árbol son los días de mi pueblo. Esto es muy importante para nosotros porque la tipificación del creyente como un árbol tiene que ver con el principio de rectitud. Esto es muy proliferante en las escrituras. Muy amplio en las escrituras. Habla en un lenguaje de árboles. Mire que dice Isaías 65:22 para que me entienda. Está escrito, dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Qué interesante que continúa diciendo, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Eso es importante usted entender esta metáfora de cómo los árboles son parte del concepto de rectitud. Es igual que lo que Isaías dice. Isaías 61, mi amado, verso 3 dice, y serán llamados árboles de justicia. ¿Vio? Árboles de rectitud. Plantío del Señor para gloria suya. Usted es plantado como un árbol. ¿Para qué? Para que camine en rectitud.
para que viva en la justicia de Dios, para que pueda en este mundo reflejarle a Él. De igual manera, Isaías 4:2 dice, en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Qué interesante es esto también. Nos habla de un remanente importante, glorificado, hermoso. La hermosura en la Biblia no tiene que ver con la apariencia de 60, 90, 60, como nosotros pensamos en el occidente. No, la hermosura en la Biblia, la belleza vislumbrada en la Biblia tiene que ver con el caminar de alguien, con la función que cumple esa persona dentro del llamado que Dios le ha dado. Es interesante esto entonces, que podamos ver que las personas, las palabras y los árboles, todo lo que he hablado aquí hasta ahora, tiene que ver con el principio de rectitud. Así que, entendiendo todo esto, los árboles frutales dentro de esta porción, escuche bien, está prohibido que sean cortados. Y esto tiene que ver con esta idea maravillosa de rectitud, de ser un tamín, de ser un yaxá, un recto. Qué interesante que hay un tratado hermoso que yo le recomiendo mucho que usted lo lea. Hay varios tratados de Musar que usted debe leer. La cultura hebrea, esta cultura que nosotros estamos viviendo, no solamente está enfocada en la Torah, no solamente está enfocada en los Midrashim, no solamente está enfocada, como muchos quieren interpretar incorrectamente, la Kabbalah. No, también tiene un elemento llamado la Agadá, pero también tiene un elemento llamado la Halakha o Alajá, pero también tiene un elemento llamado Musar. Y hay un libro llamado El Camino de los Rectos, que todos nosotros debemos internalizar y profundizar. Es el libro más extraordinario escrito acerca de Musar. Todos ustedes deben leérselo detenidamente. Ahí habla de principios de las midot. Un hombre recto es alguien que edifica los midot dentro de él, los atributos. Atributos que muestran la rectitud de esa persona. Hay otro libro maravilloso también de el rabino Yehudá Pekudá, que significa, se llama Los deberes del corazón. Los deberes del corazón. ¿Por qué los deberes del corazón? Porque la primera obra que Dios hace es poder tener tu corazón, para Él poder implantar en tu corazón la rectitud que tú necesitas. Es interesante también ver que en esta porción nos habla de la inclusión de una ley interesante, que es la ley que se llama Eglar Ufá, que es el procedimiento especial a dar pasos a seguir cuando una persona es asesinada por un asesino desconocido y su cuerpo es encontrado en el campo. Ahí está hablando entonces no de la responsabilidad de una persona, está hablando de que esta ley maravillosa habla de la responsabilidad de la comunidad y de los líderes de esa comunidad, no solo por lo que hacen, sino también por lo que podrían haber prevenido que ocurra. Entonces, Dios quiere que entendamos que prevenir es importante. Por eso esta ley tiene que ver no solamente con esta responsabilidad comunitaria, esta responsabilidad de los líderes, que es parte de obedecer, la obediencia a la Torah, sino que también tiene que ver con nosotros prevenir cosas que ocurran. Pero primero hay que precaver, prevenir para que podamos nosotros vivir en paz. Así es la descripción de esta porción maravillosa, pero quiero que nos enfoquemos en cómo ser también, cómo ser íntegros. Es por esa razón que esta porción de la Torah nos habla de cómo gobernar Israel y de cómo administrar justicia correctamente a los ojos de Dios. Es por eso que cuando estudiamos este concepto, podemos entender que la palabra clave aquí en esta porción es el concepto de tamín, el concepto de integridad. La palabra también podemos traducirla de diversas maneras. Voy a tratar de profundizar un poco más adelante en este tema. Ahora bien, nos aproxima a la idea de Dios de ser honesto.
de tener códigos morales. ¿Cuándo ustedes han leído los libros de moral y cívica? ¿Alguna vez lo ha leído? Yo le exhorto a que lea los libros de moral y cívica. Hay un libro muy interesante que recomiendo siempre, y es el libro de Urbanidad de Carreño, muy popular en los años 40, los años 50, 60. Y lo aprendí por mi padre, que siempre me enseñó esas cosas y me decía que debía leer ese libro alguna vez. Y recientemente, hace algunos 10 años, se me prendió un bombillito un día y busqué Carreño en internet y lo encontré el libro. Es un libro de urbanidad, de buenos modales. Eso es ser también. Ahí le enseña cómo usted debe vivir, cómo usted puede en todas las áreas de su vida, comenzando con Dios y luego con usted y luego con la sociedad, cómo usted debe tener una vida moral íntegra. El manual de Carreño, así es, que era cristiano, ¿eh? No es casualidad tampoco. También te habla de ser puro, también te habla de ser perfecto, completo. En otras palabras, es alguien que no le falta nada, valiente, alguien valiente. Una persona también es alguien íntegra, es alguien sin vacilación, sin doble ánimo. Voy a profundizar un poco más en este concepto más adelante. Mire, tener más no significa más. Hay gente que piensa que tener más no significa más. Hay gente que confunde tener con ser íntegro. Es por esa razón que la gente está detrás del poder. Por eso el poder que conseguimos en este mundo del espacio-tiempo, pero más en el espacio, termina abruptamente en la frontera del tiempo. Usted verá que al final de sus tiempos, el tener, acaparar, no es lo que Dios está tratando de enseñarte, ya que el tiempo es el corazón de la existencia, ya que el tiempo y el espacio es una metáfora del tiempo futuro, de la eternidad. Muchas veces el tiempo físico que despertará, pero muchas veces no. Tomar el control, por tanto, del mundo del espacio es ciertamente una de nuestras tareas más importantes. Y la tarea es ser íntegros en este espacio. El peligro comienza cuando nosotros, ganando poder, ganando fama, éxito, riqueza en este plano, en el reino del espacio, perdemos todas las aspiraciones del reino del tiempo. ¿Por qué usted cree que Dios de lo primero que santifica en la historia es el tiempo? Porque el tiempo espiritual está conectado a la integridad. El reino del tiempo existe donde la meta no es tener, sino ser. Dios quiere que usted sea antes de que tenga. Por eso el que tiene sin ser se desvía. Usted no fue llamado a poseer sin dar, sino a dar. Usted fue llamado no a controlar, sino a compartir. Usted no fue llamado a dominar, sino a ser ser uno, ser alguien de un mismo sentir. Es por esa razón que en esta generación la vida se dirige a un derrotero cuando el control del espacio y la adquisición de cosas en el espacio se convierte en la única preocupación. Nada es más útil que el poder y nada más espantoso también. O sea, el poder es paradójico. Nosotros hemos sufrido degradación por la pobreza, pero ahora, esta generación, estamos amenazados con la degradación a través del poder. Hay felicidad en el amor de la labor, hay miseria en el amor de obtener. Muchos corazones están quebrantados, están fragmentados por la fuente de la ganancia, por el deseo de pertenecer, por el deseo del poder, por el deseo del éxito, por el deseo de ser famosos y reconocidos. Y yo sé que es una necesidad humana. Yo sé que Dios puso en tu corazón todas esas cosas para que tú seas el hombre que Dios quiso que tú seas. Es por esa razón que, vendiéndose a sí mismos a la esclavitud de las cosas, el hombre se ha convertido, en lugar de ser un hombre recto, íntegro,
se ha convertido en un utensilio que está roto en la fuente. Es por eso que hay que entender hoy, mis amados, en esta porción Shoftim, que habla de rectitud, que habla de ser íntegros, que debemos nosotros retener lo santo para poder perpetuar la presencia de Dios. Su imagen es formada. Sin embargo, un Dios puede ser formado y un Dios que puede ser confinado es solo una sombra del hombre. Por eso los griegos se perdieron, los egipcios se perdieron, divinizando al hombre. Es imposible para el hombre esquivar el problema del tiempo. Mientras más nosotros pensamos, más nos damos cuenta de que no podemos en este tiempo, en esta generación que fuimos plantados, no podemos conquistar el tiempo en el espacio. Nosotros solo podemos dominar el tiempo en el tiempo. Cuando yo entiendo esto, lo que he retenido en mi alma es el momento interior en un lugar, del lugar donde el acto está sucediendo. Por eso estamos en Shabbat, porque hemos dicho, el tiempo común está supeditado por el tiempo sagrado. El tiempo sagrado me dará la formación, la capacidad para poder entrar en el tiempo común y poder ecualizar y poder balancear el desarrollo de mi integridad. Un momento interior es una fortuna que nos transporta más allá de los confines del tiempo. Es por esa razón que la ida espiritual comienza a decaer cuando nosotros fallamos en sentir la grandeza de lo que es eterno, de lo que es sagrado en el tiempo. Hasta que no haya una división, una separación de lo sagrado y de la conciencia de lo sagrado en nosotros, estaremos incompletos, estaremos no completados, no seremos íntegros. Pero esta es una definición incompleta y está de bajo nivel. Nosotros debemos profundizar hasta llegar al nivel más alto posible. Para eso fuimos llamados a caminar en un desarrollo constante, en un perfeccionamiento constante, en un crecimiento constante, en elevarnos a una posición esperada por medio de la revelación. Es por esa razón que la porción no se limita a enseñar cómo administrar un país. Esto que estamos hablando aquí no, sino también y especialmente cómo administrarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, y lo que podemos también aplicar este tema a las congregaciones locales también. Ahora bien, permítame introducirme un poco más en este concepto. Después de haberles dicho esta introducción hermosa, es un llamado al despertar, a que el mundo fue creado para lo sagrado, para lo espiritual, para la persecución de la integridad y la persecución de la justicia. No es casualidad que la Biblia dice que el trono de Dios está cimentado en justicia y en verdad. Su reino tiene un estandarte de verdad, de justicia. Defiende la integridad, defiende la rectitud, defiende la justicia. Ahora bien, cuando estudiamos el concepto de integridad, esta palabra viene de la palabra latina integritas, que significa plenitud, salud, solidez y rectitud. Esta proviene de la palabra entera, de las matemáticas también, como en un número entero o en oposición a una fracción. ¿Vio? Note bien, completo o íntegro tiene que ver con una comparación o una oposición o una fracción. En otras palabras, Dios no nos llamó a nosotros a estar fraccionados, a estar fracturados almáticamente, emocionalmente, espiritualmente. No, nos llamó a estar enteros, completos. Esta es la palabra integridad. Esta palabra brota de tres palabras hebreas que quiero describirle detenidamente. Es decir, alguien con integridad es uno con lo que se conoce en la cultura hebrea como shelemut. Eso requiere
y debería resultar familiar para todos nosotros porque es la misma palabra de la palabra shalom, que por supuesto, como usted escucha, shalom al igual que shelemut, en realidad representa, significa, no significa paz, representa totalidad. Shalom representa plenitud. Shalom representa o significa integridad. Es por eso que cuando yo te digo shalom, cuando decimos shalom o Shabbat shalom, muchas veces lo que estamos tratando de decir no es que tengas un Shabbat en paz, es que tengas un Shabbat en plenitud, es que seas pleno, completo, íntegro. ¿Me está siguiendo? Es más que eso. Es una expresión muy importante en nuestras vidas, que Dios complete todo lo que debe ser. Es uno que es muy completo y equilibrado. Es alguien que es completo, equilibrado. No necesariamente grande en una cosa. Usted ve que no se puede confundir esto de la persecución de ser rico, famoso, tratar de perseguir la importancia. En este mundo no tiene que ver con eso. Hay gente que es pobre financieramente y es íntegra. Ser íntegro, ser completo, tener plenitud, no tiene que ser con ser famoso, ni tener millones de dólares. No, es una persona que ha desarrollado todas sus capacidades y todas están en equilibrio. Es alguien sobrio, es alguien pleno. ¿Qué es una persona plena? Una persona plena es alguien que es contenta, que es dichosa, no por lo que tiene, sino por lo que es. No por dónde está, sino con quién está. Es por esa razón que no necesariamente grande en una cosa es alguien íntegro y que terriblemente también es carente de otras cosas. La palabra hebrea utilizada para recto es yashar. Es una palabra tremendamente importante. Esta significa ser recto, ser vertical, como en la palabra o la letra yesh, que es el camino recto y estrecho. Jesús en una ocasión lo dijo, caminen por el camino estrecho. Él lo dijo, yesh. ¿Qué significa esto? La palabra ahí en griego es interesante, pero es la palabra hebrea yesh, pero en griego está interesantísima también. Es la palabra slibo, que significa estrecho, significa tribulación. Alguien que es recto es alguien que ha sido recto, ha aprendido, en otras palabras, ha aprendido la rectitud a través de la estrechez, o sea, a través del sufrimiento y la tribulación. ¿Por qué tribulación? ¿Cuál es el concepto aquí? Bueno, que usted está en una contracultura. Usted no está aquí para ser amigos. Usted va a ser el que vive la vida verdadera de la rectitud. Va a encontrar problemas en la tierra donde vive. Porque este mundo es un mundo que está caído, un mundo perdido, un mundo que no quiere a Dios, un mundo de gente incompleta, de gente que no tiene integridad. Pero usted siendo íntegro, se encontrará con gente que no. ¿Cuál es la base de esta palabra? Bueno, la base de la palabra yesh es el camino recto, el camino estrecho, si se quiere. Su base es que es la mano que se repite. Es la mano que se repite. Por eso tiene una yud, esa palabra en hebreo, que significa acción, mano. Pero una mano que se repite tiene el concepto o el entendimiento de consistencia. Tiene el concepto de confiabilidad. Alguien recto es alguien consistente. Alguien que es confiable. A esa palabra se le agrega la palabra resh. Qué interesante. A la palabra rectitud se le agrega también la palabra resh. Y ahora, cuando se le agrega este concepto de la resh, tiene un hombre que es digno, como dije, de confianza, un hombre fiable. No es casualidad que la raíz de la palabra Yeshua, de nuestro Ribi, de bendita memoria, bendito sea su nombre, tiene esta parte de Yesh. Algunos creen también que el concepto yes en inglés viene de esta palabra. Como cuando usted dice
que su sí sea sí, su no sea no. Alguien recto, su sí es sí, su no es no. Alguien recto sabe decir que no también. Y la última palabra que conecta este concepto también es tam, de donde conocemos y entendemos la palabra también, donde tenemos esta palabra importante también. También significa aquello que es completo y entero. Aunque traducido muchas veces en español como perfecto. Entonces, alguien perfecto es alguien recto, describiendo todo lo que hemos dicho hasta aquí. Y todo lo que haces viene de el pacto que tiene con Dios. Todo lo que hace viene a través, como su nombre, tamín, una taf y una men, viene de un convenio, de una señal que lo marca, que lo guía. Entonces, mire qué dice el libro de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y que era tamín, perfecto. Es la primera vez en la escritura que sale esta palabra. El Salmo 37 no se acuerda. Considera al íntegro, mira al yachar, al justo, porque hay un final dichoso para él en la paz. Para él, para el hombre de paz, para el hombre perfecto, para el hombre completo. Proverbios 3:17 también dice, sus caminos son caminos deleitosos. Qué hermoso. Todas sus veredas son shalom. El libro de Juan también nos dice en el capítulo 14, verso 27, escuche, paz, la paz les dejo. ¿Qué estaba tratando de decir Yeshua? La paz les dejo. ¿Cómo que la paz les dejo? Mi paz les doy. ¿Cómo es eso? Bueno, ya usted está entendiendo más o menos lo que estamos diciendo. Yo no se la doy como el mundo la da. Él está tratando de decirnos que el mundo no te va a perfeccionar, que el mundo no te va a convertir en una persona íntegra, sino que Él, que es el mensajero divino, vino a traer la consumación del reino y dentro del reino tú recibirás esa plenitud y esa rectitud. Por eso Él dice, no tenga miedo, no se turbe su corazón. El libro de Éxodo 15:26 nos recuerda y dijo, si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaría a ti. Aquí nos está dando la llave de no enfermarnos. Ese es recto. Oh, Dios mío, ¿y qué es esto? Segunda de Corintios también 11:3 dice, pero tengo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. La palabra sincera y es la palabra yashar. Es, oh mi Dios, de la rectitud a la fidelidad al Mesías. Tú ves que el que es recto es fiel. Cuando usted es recto, cuando usted es recto, usted mantiene sus juramentos, usted mantiene sus promesas. Usted es un buen marido, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano de su país, un buen hijo en una casa de fe, porque usted es íntegro, usted es fiel. ¿Cuántos me están siguiendo? Es por esa razón que tanto, bueno, mencionamos a Noé, tanto Noé como Abraham fueron llamados también. No fue por casualidad, estos dos grandes hombres de Dios. Tanto que luego de eso Elohim le cambió el nombre de Abraham a Abraham. No es casualidad. ¿Qué le agregó Dios? Una G. ¿Qué es la G? Es parte integral de la divinidad. Dios le concedió a este hombre parte de lo que es él, con lo que quería significar que Abraham tenía algo de Dios y porque tenía algo de Dios era también íntegro, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, incluyendo valiente, fiel, confiable, seguro, consistente, puro, limpio. Es por esa razón que esta última connotación, bueno, de valiente que mencioné, es la que se aplica a ambos. Porque el que es íntegro es valiente, el que es recto es valiente, porque va a defender
lo que lo llevó a ese nivel. Y eso fue lo que pasó con Noé y Abraham. En el caso de Noé, sabemos que nos dice el Midrash que tuvo hasta que sembrar los árboles de hacer el arca. Cuando él se le revela a Dios y entiende que Dios es el juez absoluto del mundo, el creador del universo, el Boreolam, y que él se le revela por su condición de integridad, porque era íntegro, porque la oposición en esa generación era lo contrario. Lo opuesto en esa generación era que todo el mundo de continuo al mal estaba de continuo al mal, pero este hombre era perfecto, íntegro, y eso le dio el mérito a los Hashem de hallar gracia para poder redimir a la humanidad y de que el peso de esa balanza, de la maldad, que era mayor que el bien, pudiera balancearse nuevamente. Y Dios elige a este hombre y a su familia. Qué interesante. ¿Qué es un ser valiente? Tenían que hacer lo que debían hacer. Escuchen muy bien, tenían que hacer o debían hacer lo que debían hacer, no lo que les convenía, no lo que querían, sino lo que debían hacer. Eso es un ser íntegro. Es por eso que cuando usted se encuentra quizá una billetera en la calle con dinero y tiene la dirección de una gente, usted llama a esa gente y le devuelve su dinero. Eso es ser integridad. Es cuando usted está aprisionado quizás en alguna circunstancia de su vida y usted va a ser perjudicado, usted no evita eso. Es cuando usted ha cometido un error que usted dice, fallé, disculpa, me pide perdón. Eso es ser íntegro. Ser íntegro es que cuando usted está en una posición de privilegio, por ejemplo, le hablo por experiencia propia familiar, y mucha gente, empresario, le mandan mucho a usted cheques para que le tenga usted privilegio con ellos, usted le devuelve todos los cheques a ellos y le dice a ellos que usted tiene un sueldo que le pagan. Usted no acepta sobornos. Alguien íntegro no acepta sobornos. Es que cuando a usted le dan cuando a usted le confiesan un secreto, usted no lo divulga. Eso es ser íntegro. Una persona íntegra hace lo que debe hacer. Son personas que dicen lo que deben decir, no importando la reacción ni la respuesta de otra persona, de los demás, de lo que dicen los demás o lo que esperan los demás. Una persona íntegra no se va con el grupo. No quiere pertenecer a un grupo por pertenecer, porque pertenecer a un grupo no es lo que es importante. Pertenecer a un grupo basado en integridad y en rectitud es lo importante, porque lo que define un grupo son los valores de ese grupo. Tú no ves que mucha gente es confundida en las pandillas desde jóvenes y se meten en pandillas porque el deseo de pertenecer, porque ahí le dan un brazo amigo, le dan palabras de afirmación, pero luego ven que los lleva también a esa lealtad por recibir todo eso que es lo importante, lo desvía en el camino de la rectitud. Una persona íntegra piensa lo que debe pensar, no piensa más allá. Por eso Pablo decía, no piensen más allá de lo que está escrito. En otras palabras, nosotros pensamos lo que está de acuerdo a lo que Dios piensa. Un íntegro piensa lo que Dios piensa, sin importarle lo que los demás piensan. Eso es valentía. Estar en lo contrario a la comunidad. Es lo que nosotros somos, ser creyente, ser hijo de Dios. En esta adúltera generación es ser íntegro. ¿Por qué? Porque estamos en un lado que ellos no están. Somos hebreos, estamos del otro lado, que es una alma. Ser hebreo es un alma. Ser hebreo no es algo natural, es algo espiritual. Es una alma, es una actitud que tenemos. Somos los que estamos del otro lado. Abraham era íntegro y valiente porque cruzó. Buscó una mejor tierra para sembrarse. Cruzó en el lado de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, del paganismo, a ser hijo del Dios Altísimo, del único Dios verdadero, y a ser dirigido por sus palabras. No es casualidad.
No es nada fácil. Y yo lo sé, pensar, hablar y hacer lo que Dios quiere que pensemos y hablemos y digamos. Y hagamos, no es fácil, pero es lo que debemos hacer. Y más cuando todo el mundo está en contra. Todo el mundo hablando de homosexualidad y nosotros no. Nosotros no hablamos de eso, nosotros reprochamos eso. Nosotros denunciamos el robo. ¿Por qué? Porque nosotros no robamos. Porque defendemos los principios bíblicos de la propiedad y de la integridad humana. Por eso cuando dice no robarás, está hablando de uno de los elementos más, o el elemento más importante que los sabios dicen, es que él habla acerca del secuestro, el robo de personas. No estamos de acuerdo con eso. Por eso estamos en una contracultura. Ser íntegro es eso. Nos importa más quedar bien a los ojos de los demás y entonces pensamos y hablamos y hacemos cosas que Dios no le gusta, que Él odia, pero que la gente se complace y lo hacemos porque es más cómodo complacer a la gente, que ellos estén de acuerdo con nosotros y con nuestras ideas. Eso no es ser íntegro. Ser íntegro es estar del lado de Dios en todas las ideas. Esto es doblemente cierto y doblemente fuerte en el campo espiritual. Cuando escribimos algo que a la gente no le gusta, ahí todo el mundo nos da la espalda. Pero cuando escribimos algo que a la gente le gusta y está conforme a las ideas que ellos tienen, ahí nos llegan las felicitaciones. Muy bonito, gran mensaje. Pero cuando escribimos algo que va en contra de la corriente y hablar de la Torah es ir en contra de este mundo y citamos más la Torah, ahí se levantan las asperezas. Ahí nos llaman la atención. Inclusive en nuestros mismos grupos, en nuestros mismos círculos religiosos, mis amados. Cuando usted escribe algún concepto que a alguien no le parece, ahí vienen los haters inmediatamente. Todo el mundo, no, eso no es así, eso es mentira, eso no es así, es como yo digo. Mi pregunta ¿es conforme a lo que nosotros pensamos o conforme a lo que está escrito? Ahí está el detalle. Es por eso que cuando hacemos eso de esta forma a la gente no le gusta, porque va en contra, como dije, de los que creen y practican. Debemos saber que somos todos seres humanos, mis amados, pero tenemos que decidir si complacemos a Dios o complacemos a la gente. Una persona íntegra, como estamos nosotros hablando de aprender a ser íntegro, no se lleva de la moda, no se lleva de la generalidad, no se lleva de la democracia, porque la democracia siempre va a elegir a Barrabás. ¿Se acuerda cuando la democracia eligió a Barrabás? Porque la democracia no es el plan de Dios. Y el plan de Dios es la teonomía. Es una economía basada en Dios. Es una sociedad que vive recta basado en el único estándar de rectitud que existe, que es la Torah. Es interesante notar que cuando Dios le pone la H, la G a Abraham, que es parte del nombre divino de Dios, del Yud Hei Bat Hei, significa que alguien recto como fue Abraham tiene una relación íntima con Dios. En otras palabras, tener algo de Dios dentro de ti, incorporado en ti, es algo importante que te guiará a esa rectitud que Él demanda. A esto debemos aspirar, mis amados, todos los días. No a las felicitaciones humanas, no a los agasajos humanos, a lo que la gente te diga. A lo que la gente te diga, tú solamente lo escuchas, pero no permitas que te se entre adentro. Ese es el problema de los caudillos, de los que se perpetúan en los poderes, que comienzan a oír adularse, a la adulación de muchos, desde que están tratando de conseguir intereses a través de ese hombre, le llena el oído de halagos, de afirmaciones. Y esa persona, por no ser íntegro, se deja desviar. Ahora bien, sabemos que vamos a tener muchos amigos, pero si vamos a tener algún amigo, el mejor amigo que usted necesita tener es Dios. ¿Por qué? Porque Él ve lo que usted piensa, lo que habla, lo que hace.
y nos juzga de acuerdo a nuestra ignorancia y a nuestra sapiencia sobre el tema. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando David pecó? Cuando David peca, al hacer un censo, la Biblia nos dice que esto fue visto mal a los ojos de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo juzgó. Pero no solamente lo juzgó a él, juzgó también a la nación de Israel. Porque cuando usted es líder y usted hace un error, todo el pueblo pierde. Por esa razón, la Biblia dice que cuando él quería ser juzgado, él le pidió que sea Dios el que lo juzgara a él. Porque si el hombre lo juzgaba, decía él, dice la Escritura, el hombre no es misericordioso, pero Dios sí juzga justamente. Es por esa razón que si nosotros no sabemos algo, Él nos perdona. Él es justo. Pero en el momento ahora que sabemos algo y le desobedecemos o simplemente lo ignoramos porque es más cómodo. Sí, como cuando gente dice, no, el Shabbat, yo guardo las raíces hebreas, estoy en la raíz hebrea, pero trabaja en Shabbat. ¿Cómo es eso? Está ignorando el mandamiento. O la fiesta. Como mucha gente que cambia la fiesta. Cuando llega la fiesta hay un lío aquí, un caos, porque todo el mundo cambia, hace las cosas como le da la gana. No, mi amado. Ignoramos a Dios. Pero cuando eso pasa ya no nos perdona. Y hemos cometido un pecado, que no sea un pecado voluntario. Usted puede pecar involuntariamente y eso yo lo recibo, pero voluntariamente. Lo importante entonces aquí es que todo esto es volver al origen de nuestra porción. ¿Qué es lo que usted debe hacer entonces? Ser íntegro. ¿Qué dice la Torá? Está la Torá legislando lo que pensamos. Está la Torá tratando de enseñarnos lo que decir. Está la Torá tratando de llevarnos a hacer las cosas bien. O usted está pensando que lo que usted hace o lo que va a hacer o lo que va a decir es basado en una tradición, es basado en una fábula, es basado en una idea errónea. Estamos siendo convocados, mis amados, a ser íntegros al pensar, al hacer y al decir algo que no está en la Torá. Esta es la pregunta que nos deberíamos hacer hoy, en vez de discutir y en vez de citar a este o aquel autor y un cualquier versículo. La palabra también viene de Tam, mi amado. Escuche, viene de Tam, que representa también, en todo lo que hemos visto, representa también a alguien simple, un simplote. Por ejemplo, un niño es Tam. ¿Qué es un niño? Alguien que no tiene complicaciones. Un niño, mi amado, cuando tú le dices algo, lo hace, todo lo cree fácil, lo cree rápido. Es simple. Para él, si usted le explica algo, él lo acepta sin discusiones, sin argumentos. Lo acepta con emuná shelema, con fe total. Por eso esta fe shelema es necesaria hoy. Fue por esa emuná shelema que Yeshua alabó a los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Deben ser como los niños, dijo él. Usted le explica a un niño que el Eterno se puso un traje de carne y fue conocido como Yeshua. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace un niño? Lo cree y lo entiende mucho mejor que un adulto. Mientras aquí los adultos no entienden eso y no explicándole todo eso. No lo entienden. ¿Por qué? Porque son íntegros. Los niños son simples. De manera que, mi amado y mi amada, debemos llegar a ser como Abraham. Debemos llegar a ser como es un niño, volver a ser niños. Debemos volver a ser como Abraham, dejándonos entrar a Yeshua dentro de nosotros, como Abraham dejó entrar a el Eterno y él le colocó la Hei
en su nombre como señal de lo que Él hizo en Él y de lo que seríamos en el futuro. Es por eso que cada día, poco a poco, nos convertimos más como Él. Si dejamos que seamos como niños, seremos más abiertos a la verdad, más receptivos a la verdad. La verdad debe entenderse simple, sin complicaciones, mi amado, sin muchos tecnicismos ni muchos requisitos. La máxima es, si Dios lo dijo, lo creo. La máxima debe ser, si Dios lo declaró, ¿por qué no? No comenzamos a discutir la verdad revelada, no comenzamos a poner nuestro punto de vista, sino que la aceptaremos inmediatamente como verdaderos niños simples. Eso no significa, mi amado, no me malentienda, por otro lado, que debemos creer cualquier cosa que nos enseñen. Eso no es lo que yo estoy tratando de decir. Pero si está en la palabra, ¿por qué tanta complicación? Por eso tenemos el Espíritu Santo. Por eso estamos en el pacto renovado, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Es por eso que usted debe tener una cercanía con Dios y preguntarle al Espíritu todas las cosas. Es por eso que hay que orarle a Dios para ver si nos están engañando o no. Bueno, hablamos de eso un poco ayer. Usted es una persona que estudia la palabra, que tiene una relación íntima con Dios. Usted no va a ser engañado fácilmente. ¿Qué debemos hacer? Primero, para hacer también tenemos que sacar nuestra integridad humana, nuestro concepto mismo de que somos íntegros, honestos. Hay gente que se piensa a sí mismo y que se considera a sí mismo sin considerar lo que la Biblia dice. Esto no sirve de nada, mis amados. A los ojos de Dios, lo que usted piensa de usted mismo no le importa a Dios. Esta es la primera condición. Es por esa razón, para que usted me entienda, que donde hay un mueble viejo, por ejemplo, no se puede colocar muebles nuevos. ¿Qué primero usted tiene que hacer? Sacar los muebles viejos y luego colocar los nuevos. Entonces, tenemos que sacar nuestra integridad humana, nuestro propio concepto de nosotros mismos y dejar que el concepto de Dios para ser íntegro nos moldee. Lo segundo es que tenemos que entender en toda su magnitud y nivel lo que realmente significa íntegro a los ojos de Dios, y hemos explicado mucho de esto hoy. Hay más cosas que decir, pero ahí está la base de todo. Lo tercero que usted debe hacer es que usted debe comenzar a orar para llegar a hacerlo. Dentro de sus oraciones, usted todos los días debe pedirle a Dios que le haga ser íntegro. Y cuando usted comience a orar, vendrán ocasiones y vendrán situaciones que lo confrontarán en esa rectitud. Y ahí usted debe aplicar la rectitud. Porque el recto vive rectamente, aplica la rectitud en las circunstancias de la vida. Y número 4, tenemos que practicar el ser también. Tenemos que ser prácticos, proactivos, aunque nos cueste inclusivemente. Pregunto, ir cerrando ya en esta charla, ya estamos terminando, demos unos minutos. Pregunto, ¿qué es ser también a los ojos de Dios entonces? ¿Qué es ser también a los ojos de Dios? Como hemos dicho, en lo segundo que tenemos que hacer para hacerlo es entender qué es realmente ser también. Lo primero que Dios quiere es que usted trabaje conscientemente en ser ordenado, en ser ordenada. Debe ser ordenado. Todo lo ha hecho y lo seguirá haciendo en un orden. Desde hoy, para ser íntegro, debe entender que debe tener un orden. De modo que el ser también significa que nuestra vida debe ser ordenada desde todos los puntos de vista. Alguien íntegro es alguien que se ordena. Bueno, hay un método interesante que yo recomiendo, es el método de las 5 S. No es el tema de hoy, pero es importante. Bueno, investiga eso bien, profundice. 5 S fue usado por primera vez por una compañía japonesa llamada Toyota, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ha traspasado la cultura empresarial y la cultura también del gobierno y de la mente japonesa. No crea que los japoneses no tienen nada que ver con la Biblia, al revés.
Japón es una de las tribus. Eso está certificado ya por la historia. Hay remanentes ahí de las tribus ahí de Israel. Por eso usted puede ver que la cultura japonesa tiene mucha conexión con la cultura de la Biblia. Tiene más que ver un japonés, un chino, con la Biblia, con la cultura de la Biblia hebrea, que nosotros que vivimos en el occidente. Sí, aunque cueste paradójico. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo siempre, se llama La geografía del pensamiento. Todos ustedes deben leerse ese libro. El que no lo tenga, yo se lo envío, yo se lo mando inmediatamente, no tengo problema, yo se lo voy. Estoy terminando de traducirlo al español ya, porque no está en español, pero el que lo quiera en inglés se lo mando. Es de uno de los grandes especialistas en cuanto al tema del pensamiento. Él hace una investigación profunda de cómo piensan los occidentales, cómo actúan los occidentales y cómo piensa un oriental, cómo piensa un occidental. Es tremendo libro. Ahí te habla del orden de esa gente. Y este tema de las 5S ha ayudado a que el mundo sea mejor. Bueno, ahí está la evidencia. Los japoneses. Las 5S. Vaya y busque eso y estúdielo. Es interesante. Lo primero es ordenarse. Ser también representa ordenarse. Cualquier desorden que usted tenga, mental, verbal, físico. Mucho que nos está restando lo físico. El alimentarse bien, el dormir bien, el tener un peso correcto, en tener salud en todo sentido, en tener masa muscular, en hacer ejercicio todo el día, el respirar aire fresco. Eso es algo físico, usted debe hacerlo. Salga de ese enclaustramiento que usted tiene, de estar sentado comiendo y comiendo y comiendo. Hay una máxima que dice cuerpo sano, mente sana. Y eso es verdad. Todo eso debe ser quitado de nuestra vida, todo desorden físico, mental y verbal, corporal, social, todo sentido debe ser quitado porque no corresponde a las cosas de Dios. Dentro de este marco, mi abarcante del orden, Elohim es más que nada amor, mis amados. Y usted sabe que es un amor sacrificial, que comprende el dar continuamente. Escuche muy bien, a cada persona lo que necesita. El que necesita oración, dele oración. El que necesita liberación, bríndele liberación. El que necesite dinero, dele dinero. El que necesite consejo, dele un consejo. Pero que sea el consejo de Dios, ¿eh? El que necesita compasión, dele compasión. El que necesita perdón, dele perdón. El que necesita una enseñanza, una dirección, désela. Ahora, si desea recibirla también, porque hay gente que no la te pide una enseñanza, pero no la recibe. El que necesita aceptación, dele aceptación. O sea, ¿qué estoy diciendo? El reino de Dios traerá la necesidad de algún lugar y de alguna persona cuando entra. Como usted es el depositario del reino de Dios, el reino de Dios está dentro de usted, usted es un embajador sin cadenas de este reino. El reino de Dios siempre dispensará lo que se necesita. Esto debemos hacerlo por y para Dios, no por reconocimiento ni por vanidad. Una persona íntegra no busca fama, no busca reconocimiento, ni para quedar bien a los ojos de los demás, sino para quedar bien y agradar a Dios. Es nuestra obligación como sus hijos darle la gloria a Dios. Para hacer todo esto, entonces, necesitamos primero pedir paciencia. Necesita pedir paciencia, desarrollar la paciencia, desarrollar la tolerancia, desarrollar la aceptación. ¿Qué es la felicidad? Decía un pensador, escúcheme, es poder vivir en un lugar donde aceptas lo que es incómodo a tus ojos. ¿Quién puede vivir así? Alguien que es tolerante solamente. Alguien que acepta a cada quien en el lugar que está. No es lo ideal, pero tiene que ver con tu vida. Tiene que ver con algo que está dentro de ti. Porque lo que está dentro de ti es lo que te pertenece. Tú eres responsable de lo que eres, lo que dices y lo que tienes. Mientras que el otro es responsable de lo que habla, lo que dice y lo que piensa. Por eso no debe destruirte tu balance interno. Si estos sentimientos de él, mis amados, no vamos
a poder ni vamos a querer dar nada de ello. Albert Einstein dijo en una ocasión, lo voy a citar, se está refiriendo más o menos a algo que estoy tratando de comunicar aquí. Él dijo, lo cito, un ser humano es parte del todo. Él se experiencia a sí mismo, a sus pensamientos y sentimientos, como algo separado de su conciencia. ¡Wow! Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y afectos para unas cuantas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser desembarazarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para llegar a todos los seres humanos y a toda la naturaleza en toda su belleza. Nadie es capaz de llegar a esto, pero el tratar de hacerlo, dice, es en sí misma parte de la liberación y el cimiento de la seguridad interna. El ser íntegro también significa lo que dijo Einstein, y es que debemos dejar a un lado nuestro egoísmo, aunque sea en parte, aunque sea a veces, y mirar a nuestro alrededor tratando de dar a los demás lo que los demás necesitan, no lo que merecen. Esto es la misericordia. Alguien misericordioso es que el que le dispensa a otro lo que necesita, no lo que merece. Como Dios lo hizo con nosotros. Dios es tolerante con nosotros. Él expresa su atributo de longanimidad. Él es paciente. ¿Por qué no nos da lo que nosotros merecemos? Él nos da lo que necesitamos. Es por eso que cuando nosotros salimos de nuestras prisiones mentales y comenzamos a ayudar a los demás, sabiendo que Dios nos está mirando, eso nos da un avance muy grande en el avanzar en ser íntegros. No hay nada que pensemos, que digamos y que hagamos, que Él no vea ni juzgue. Cuando yo sé que hay alguien que me está observando, me está visualizando, yo desarrollo algo que se llama el Irá Hashem, el temor a Dios. Es por esa razón que cuando eso pasa queremos salir bien parados de nuestro comportamiento y pensamiento. Cada vez que usted sabe que tiene conciencia de que Dios está ahí, eso le aumentará a usted el temor y se rendirá completamente a lo que debe hacer. Todo esto primero debe ser a Elohim y luego al judío primeramente, o sea, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos en la congregación y obviamente y luego a nuestros amigos, a nuestros conocidos y también a los que trabajan juntamente con nosotros en donde trabajamos. Es por eso que la palabra amor, tengo que decir, ha sido desvalorada. Y al usarla podemos tener connotaciones de lo que no posee realmente, que no tiene nada que ver con las relaciones de lo que hemos descrito anteriormente. Es por esa razón que cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros primeramente amamos a Dios, amamos al prójimo de una manera total, comenzaremos entonces a expresar esa integridad, esa rectitud a los demás. Como decía Abraham Herschel, Herschel decía, termino aquí, el tiempo se me fue, gracias a todos ustedes por estar ahí. Herschel decía, escucha a Herschel. ¿Quién es Herschel? Abraham Herschel, uno de los más grandes pensadores judíos de los últimos 200 años, bueno, de casi todas las generaciones, un sabio, una de las personas más influyentes en el siglo XX y siglo XXI dentro de la judería, dentro de nuestro pueblo, mis amados. Es por eso que es necesario leerlo. Libros como La Torá refractada, libros como Dios en busca del hombre, libros como El hombre no está solo, libros como la inseguridad de la libertad, libros como El Shabbat. Son libros maravillosos que hablan de son reflexiones filosóficas y de la Torá, de la palabra de Dios, de la vida judía, de la vida de la Biblia. Y él dice que la verdadera religión no está enfocada en Dios. La verdadera religión que Dios necesita, que está buscando de nosotros, es la que se expresa al prójimo. Ese es el judaísmo.
Esta es la fe que profesamos. Es ser lo que Dios nos mandó a hacer. Y en esa brecha de lo que Dios nos mandó a hacer, que es ser íntegros, completos, perfectos, confiables, que aman, que respetan, que son tolerantes, que se paran en ideales y se paran en una posición totalmente a favor de Dios. Son valientes, tienen denuedo, son firmes en lo que creen, son decididos, son limpios, son ordenados, su habla, sus pensamientos, tiene un rango de salud y de plenitud. Esos son íntegros. Alguien que defiende la moral, alguien que defiende la rectitud. Las injusticias no las soporta, no las deja pasar por alto. Se levanta contra todo lo que sea inmoral o está desde el punto de vista de Dios en todas las cosas. Eso es ser un íntegro. Alguien que vive basado en el amor al prójimo, en dispensar al otro lo que necesita. Es interesante que esta palabra de ser íntegro que hoy hemos explicado es un eco que debe resonar en nosotros, pero que se debe manifestar en este mundo que es contrario al reino de Dios. Así que gracias a todos por estar ahí, de verdad para mí es un placer. Así que el Eterno me los bendiga y que tengan un gran Shabbat, término de Shabbat maravilloso. Shalom para todos.